Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por un día más que nos regala, una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Qué vimos ayer? Estamos estudiando las leyes de restitución. El versículo 5 dice: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña pagará. Este mandamiento para que los jueces los pusieran en práctica y para que nosotros sepamos qué debemos y qué no debemos hacer. Si por descuido o queriendo que mi animal coma del campo de otro, si me agarran haciendo esto, tendré que pagar de mi viña o de mi campo lo mejor que yo tenga en mi campo. Porque a veces queremos restituir, pero de menor calidad. Lo que nos enseña aquí la Torah es que alguien no debe ser lastimado por nuestra negligencia. Necesitamos restaurar. No tendremos enemigos cuando compensamos de manera generosa. Resolvemos el problema. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y eso es lógico. Este mandamiento nos obliga a tener sumo cuidado, porque al quemar los pastizales podemos dañar el campo del vecino. Tenemos que tener verdadero cuidado para no dañar la propiedad y luego tener que pagar una suma excesiva. El 7 dice: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Estamos hablando de un depósito, de una persona en la que confiamos y podemos poner en sus manos nuestra propiedad. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa, fíjese, el dueño de la casa será presentado ante los jueces para que vea si metió mano en los bienes de su prójimo. La posibilidad de un acto simulado. Por esa razón se tiene que investigar si realmente la persona está diciendo la verdad. El 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Esto es importante, lo debemos tomar en cuenta y obedecer a las autoridades aquí en la tierra, porque a veces nosotros no queremos. Y mire lo que dice Romanos 13, del 1 al 8. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese, si nos oponemos a las autoridades de aquí de la tierra, porque nosotros pensamos que el presidente o cualquiera que esté en autoridad está tomando malas decisiones, tantas cosas que se dicen de los gobernadores, y por eso pensamos que no debemos obedecer, sepamos que esto es contra la voluntad de Dios. Como creyentes en Dios y por temor a Él, debemos obedecer. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ay, ay, ay. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. El 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros. Mire, esto grabémonoslo en el corazón. Fíjese que uno dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire qué belleza. Entonces el apóstol Pablo entendió perfectamente cuál era el rol de un creyente ante la autoridad. En el tiempo del apóstol Pablo, Israel estaba bajo la autoridad de Roma y aún así estaba enseñando el respeto, la sumisión ante las autoridades. Ahora imagínense nosotros. Esto es lo que debemos aprender. Estamos obligados a cumplir las leyes de la ciudad de donde vivimos, porque estas leyes nos van a permitir vivir en paz con el prójimo. El 10 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. El 11, juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Tenía que ver que nadie, sin que nadie lo hubiese visto. Tal vez se cayó o una bestia lo mató o alguien se lo llevó, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 12. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. El 13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. ¿Se acuerda cuando los hermanos vendieron a José y le llevaron su túnica al papá y le dieron falso testimonio? Y le dijeron, mira, posiblemente una fiera lo deshizo. Y le llevaron la túnica de José llena de sangre. Pero eso no sirvió porque no estaba el cuerpo del muchacho. El 14 dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere atropellada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. El 15, si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el valor del alquiler. Implica que si el dueño estaba presente, no la tenía que pagar, porque posiblemente el dueño hubiera podido evitar, ¿verdad?, el daño. Y en caso de que prestó algo, debe devolverlo, ya sea dinero o cosas o animales. Debe devolver sin molestarse cuando se lo pidan. No nos tienen que pedir lo que nosotros prestamos. Nosotros devolvamos en cuanto la cosa nos sirvió. Mire cómo dice el Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó, pero ¿cómo podemos ver que verso a verso el Señor nos enseña esta clase de justicia, que es justicia divina? Démosle gracias a Dios porque, mire, Él pensó en todo, no se olvidó de nada. No se olvidó de las personas, del extranjero,
no se olvidó de los animales, del siervo, de los esclavos, para todo. Él cubrió todo, para que todo quedara en justicia divina. Así que le vamos a dar gracias a Dios porque siempre nos contesta y a poner nuestras peticiones que todavía tenemos pendientes. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por enseñarnos verso a verso tu justicia. Queremos obedecerte porque te amamos con todo el corazón, Señor, y nuestro deseo es buscarte todos los días de nuestra vida. Oramos por Ucrania, Señor. Envíales ayuda, Padre Santísimo, desde tu santo templo. Oramos por Noé y por Marvin, Señor, a quienes bendecimos, Padre Santísimo, y te rogamos que ese camión vaya lleno de tus ángeles, que los cuiden y los guarden en todos sus caminos. Por Yacer Torres, para que Dios tome el control de su vida y lo saque victorioso, porque aunque está privado de su libertad, está sembrando tu palabra, Señor, llevando esperanza a ese lugar. Te ponemos a Brenda para que seas tú guardándola. Ella tiene que tomar decisiones, Señor. Te rogamos que pongas paz en su corazón para que sean tomadas conforme a tu voluntad. Te pongo a mis hermanas amadas, Señor, a la Carol, a la Clarita, a la Audrey, Señor, para que tú las sanes de todas sus enfermedades, Padre. Por mi hijo Juan Francisco, que seas tú quien lo cubra y lo defienda. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden. Por Analía, para que puedan darles una fecha de operación para lo que la niña necesita. Por el hermano Ervin Molina, tócale su espalda, Señor, y toca a la hermana Zeneida. Sánalos, mi Señor, y pon tus preciosas manos sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer, Señor. Kale, de 22 años. Hermana Olivia. Everly, de 2 añitos, Señor. Por Julieta, por Manuel, tu siervo. Acuérdate de Manuel, Señor, que está pidiendo oración para que el cáncer no regrese. Por el hermano Jorge, la hermana Margarita, sánalos, mi Señor. Por un mentor para Mateo. Mándale ángeles, Señor, especialmente ahora que viene el Día del Padre, Señor. Abrázalo tú, Padre bendito. Por Eric oramos, Señor, para que sepa que tú tienes todo en control. Y por todos esos matrimonios donde hay problemas, Señor, y hay hijos en medio, hay niños y jóvenes que necesitan instrucción de tu palabra. Señor, mándales personas que te amen para que puedan ser llevados por el camino de la justicia, Señor. Por los niños del basurero de Jalapa, te agradecemos, Señor, por las manos misericordiosas que tú has mandado para que los ayuden, Padre. Los bendecimos desde aquí, mi Dios. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, Señor, por favor que vuelvan en sí, mi Dios. Todavía está abierta la puerta y hay oportunidad, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor. Y desde ya oramos por el servicio del domingo, Padre, para que los padres puedan ser bendecidos. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y España, Señor, los bendecimos con tu palabra, enviándola, Señor, para que vaya directo a sus corazones, Padre Santísimo. Porque todas estas cosas nosotros te las hemos pedido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que tengan un bendecido fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos abrazamos de nuevo con la palabra. Feliz fin de semana.